Vamos a leer el capítulo 18 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Esfuércese, quiera mi corazón, las flores del escudo, las flores del dador de la vida. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. Solo así he de irme, como las flores que me perecieron. Nada quedará de mi nombre, Netzahualcoyotl. Moctezuma subió a una gran tapia de aquel centro ceremonial antiguo para echar un vistazo al horizonte que desde ahí se dominaba. La majestuosa Acrópolis de Xochicalco fue edificada sobre la cima de 3 cerros y desde esa ubicación estratégica de accidentada topografía que había sido resuelta con la construcción de inmensas terrazas artificiales para construir los edificios de la majestuosa urbe fortificada, se dominaban todos los valles que la rodeaban. En esa época del año, toda esa vista estaba cubierta por el verdor de los árboles. El viento suave y fresco le secó pronto el sudor que le produjo la larga caminata cuesta arriba que había empezado muy temprano esa mañana desde su campamento en el que había pasado la noche con sus acompañantes. Azcayácatl, su padre, le había ordenado emprender ese viaje después de la toma de Malinalco y le asignó una pequeña guardia de guerreros. El rey le explicó de forma somera la necesidad de visitar ese lugar en el que lo esperaba un tlamantini, que le hablaría de cosas secretas que el joven aprendiz debía conocer. Hasta ese momento, el muchacho comprendió por qué su padre había dejado a todos sus hermanos en Tenochtitlán. Hermosa vista, ¿verdad?, dijo una voz de hombre viejo detrás de él. Sí, muy bella, maestro, contestó el príncipe mexica, quien estaba en cuclillas, y se levantó de inmediato ante la presencia del viejo sabio de la orden secreta de la Toltequidad. Estaba calculando cuánto trabajo les habrá costado a los hombres que construyeron esto, ver tanta roca para modificar la cima de los cerros y recubrir y construir las explanadas donde construyeron todos estos edificios y calzadas. Mucho trabajo, en verdad, y quizás no redituable, por no decir que fue en vano, pues este sitio fue invadido y quemado por las huestes chichimecas tan solo algunos 300 años después de su construcción. Los toltecas, que no fueron muertos en esa invasión, tuvieron que huir y abandonar este lugar. Te estaba esperando desde hace tiempo, pero tu padre y los otros decidieron que no estabas listo antes. La gente de la flor y el canto no creyó oportuno traerte aquí a esta fase de tu iniciación en la Toltecayotl hasta que tuvieras la edad que tienes ahora. ¿Es que acaso voy a recibir alguna gran revelación que todavía no he recibido aún?, preguntó Moctezuma. El viejo sabio sonrió, se sentó en una piedra e invitó al muchacho a hacer lo mismo. Has estado recibiendo revelaciones desde muy pequeño, cuando tu abuelo te inició en nuestro culto. Dudo mucho que yo pueda revelar algo nuevo que no hayas oído antes. Lo que pretendemos en este ejercicio es simplemente refrescar y clarificar algunas de las enseñanzas y conocimientos que te han sido descubiertos a través de estos años. Un tlamantini nunca deja de buscar el saber, y cuando ya lo tiene, es también su responsabilidad transmitirlo a sus hermanos. Entonces, ¿solo vamos a platicar? ¿Esa es la finalidad de mi viaje a este lugar? Es muy probable que aprendas algo nuevo durante las semanas que vamos a pasar aquí juntos. Espero que estés dispuesto a tomarlo con agrado, pues te falta recibir mucha más cantidad de conocimiento todavía en años por venir. Pero voy a empezar por contarte algo de la historia de Xochicalco antes de recorrer el sitio.
Como posiblemente ya lo sepas, este lugar fue construido por los toltecas que escaparon de Teotihuacán cuando fueron derrotados por los chichimecas, seguidores de Tezcatlipoca. Quienes perseguían a los toltecas no pudieron alcanzarlos, porque en el camino se encontraron con la tribu de mexicas que procedía del Aztlán. Gracias a eso, los mexicas recibieron de los hombres tecolote el conocimiento del culto a Tezcatlipoca, el cual muy pronto fue absorbido y aplicado a su dios tribal Huitzilopochtli, por lo que se dio después toda la evolución y las transformaciones que ya debes de conocer. La Mexicayotl nació entonces para el clan mexica, pero gracias a esa distracción, los sabios toltecas llegaron aquí y nació Xochicalco, que es un lugar sagrado en el que sus fundadores se dedicaron principalmente al estudio de la astronomía. Eso es precisamente por lo que te mandaron aquí conmigo. Todos los sabios tlamantinime tienen que pasar por aquí para recibir del influjo cultural tolteca el conocimiento ancestral como parte de su enseñanza. Ya entiendo. Hasta ahora has estudiado las cuestiones astronómicas con Esahualpili en su biblioteca. Has analizado sus códices y han visto el cielo en el observatorio de su palacio. Me imagino que ya comprendes las órbitas de los planetas, la trayectoria del Sol y esas cuestiones básicas. Sí, señor. Creo que ya comprendo los movimientos de la Tierra y cómo se traslada alrededor del Sol para completar una vuelta en un lapso de 364 días y unas horas más. Debido al ángulo con que gira sobre su propio eje, crea las 2 estaciones del año: Solpanco, el tiempo verde de las lluvias, y Tonalco, la temporada de calor y de secas. Lo único que he batallado un poco en comprender es la órbita de la Luna y el por qué solo podemos ver la misma cara de ella siempre. Ah, esa cuestión es un poco más complicada de entender. Hasta yo he tenido problemas con ese misterio celeste. Espero que cuando regreses a Tenochtitlán tengas una mejor idea de cómo interpretar los cielos y cómo fue que los antiguos lo hicieron para empezar a elaborar el Tonalpohualli y el Xiuhpohualli desde los tiempos de los olmecas, ya que esos movimientos de las esferas en el firmamento son los que rigen nuestras vidas, los que dictan las fechas de siembras y dan origen a nuestros métodos para medir el paso del tiempo y muchas cosas más. Vengo de acompañar al ejército en la toma de Malinalco y tuve una larga charla con Tlacaelel acerca de cómo se han mezclado las cuestiones astronómicas con la religión. Me habló del motivo de que la visión de la galaxia que hace cientos de años se le identificaba en el Anáhuac como la serpiente emplumada, ahora se le vincula con Mixcoac, el dios menor de la casa. Muchas leyendas y tradiciones fueron cambiadas o entreveradas cuando se desarrolló la nueva religión en los tiempos de Izcoatl. Yo estuve muy cerca de Yoyontzin cuando tuvo que hacer esos cambios para hacer que las cosas cuadraran en su afán de darle a Tlacaelel la cosmogonía que le estaba pidiendo. Ya que vienes de Malinalco, me imagino que en esa plática con el Cihuacóatl habrán hablado acerca de Copili, el hijo de la hermana de Huitzilopochtli, quien le persiguió hasta la orilla del lago para vengarse por abandonar a su madre, pero falló en su intento y fue derrotado por su tío. Sí, hablamos de eso. Creo que es una mala leyenda, pues, aunque hubiera en realidad existido Copili y hubiera sido sacrificado en la orilla de cualquiera de los lagos que rodean Tenochtitlán, y Huitzilopochtli hubiera arrojado su corazón hasta el centro de la laguna, en la que se supone que surgió el peñón, en el que creció el nopal, en el que se posó el águila para devorar una serpiente, es imposible que, desde la orilla, el líder Tenoch hubiera podido ver esa escena, ya que hay una gran distancia de por medio. Pienso que ni los niños creen en esa leyenda cuando la escuchan, aunque pretenden hacerlo para no ser castigados en el Calmecac. Debe de haber una distancia de cuando menos
10 carreras cortas desde el margen más próximo de tierra firme, que es el de Tlacopan, hasta el centro de Tenochtitlán. El ojo humano no alcanza a ver tan lejos. Creo que ni la visión de un águila alcanzaría a ver tan lejos. Nezahualpilli y yo hemos caminado y medido esa distancia, por eso estoy seguro de lo que digo. El Tlamantini sonrió al encontrar agradable la franqueza del muchacho. Le habló con cariño, como si se estuviera dirigiendo a uno de sus hijos. Traje a colación esa leyenda, el mito fundacional de Tenochtitlán, porque tiene que ver con lo que has venido a estudiar aquí en Xochicalco. Yoyontzin creó ese relato simbólico tratando de darle un carácter prosopopéyico a un evento muy distinto. Lo más probable es que cuando Tenoch le pidió a Tezosomoc algún lugar para establecerse junto con su tribu mexica, el tirano de Azcapotzalco le hubiera señalado la isla en el medio de los lagos, sabiendo que estaba infestada de serpientes y la tierra pantanosa no era buena para la siembra. Los mexicas ya habían demostrado su valor contra los ochimilcas cuando fueron mercenarios de los culúas. Por eso el tirano chichimeca los quería cerca, para evitar que se aliaran con otros pueblos y usarlos cuando los necesitara, pero sin darles mucho poder ni buenas tierras, pues sabía que eran peligrosos. Sí, recuerdo haber leído de lo de una guerra cuando los mercenarios mexicas les mocharon las orejas a los ochimilcas. Cuando Izcóatl y Tlacaelel le pidieron a tu abuelo inventar un mito que fuera más honorable para la fundación de su ciudad, Netzahualcóyotl exageró el sentido metafórico de la leyenda que inventó. El relato de tu abuelo contó que la gran ciudad santuario Tenochtitlán debía ser fundada siguiendo indicaciones de Huitzilopochtli. Supuestamente el dios le pidió a Tenoch buscar una señal divina en un día Tonalnepantla, que es uno de los días del sol vertical sobre la tierra, justo cuando sucede el paso cenital, en que el águila, el nopal y el peñón representan así alineados el eje cósmico del universo, el que conecta el cielo Topán con la tierra Tlaltilpac y el inframundo Mictlán, y en ese momento hacían intersección con el eje de simetría del lugar donde sería edificado el templo mayor. En ese relato mítico que tu abuelo elaboró, el águila representaba al sol, el nopal con sus tunas serían Tenochtitlán y sus hijos los mexicas. El peñón en el que había crecido el nopal representaría a la madre tierra. Moctezuma seguía el relato con atención para ver si aprendía algo que no supiera. Esa metáfora resultó tan incomprensible para los sacerdotes y para el pueblo que la confundieron y muy pronto la agregaron a sus leyendas como un evento que en realidad sucedió, en el que Huitzilopochtli supuestamente fue quien les dijo que terminaran su viaje de migración cuando vieran esa señal del águila posada sobre el nopal. Fue más fácil para ellos entender una historia con rasgos proféticos que incluían al Dios supremo de su culto, aunque dicho evento, como tú lo has señalado, no pudo haber sido real por las distancias que hay entre tierra firme y el centro de la isla. Hay otra cosa que debo mencionarte, por si no la has encontrado todavía en los anales. Las 7 tribus que salieron del Aztlán tienen leyendas similares de las 7 cuevas, de una peregrinación y de un águila que los guió hasta el lugar donde finalmente se asentaron. Sabía eso. Lo aprendí con Nezahualpilli cuando estudiamos historia. Con respecto al mito nuestro, el de los mexicas, Tlacaelel me dijo que él fue quien cambió el original Atl Tlachinoli por la serpiente en el pico del águila para que de esa forma representar también la victoria del culto Huitzilopochtli contra el culto de Quetzalcóatl. Otra cosa que dijo fue que le puso la Ciucóatl en la mano de Huitzilopochtli para que el vulgo pensara
que el Quetzalcóatl que adoraron los antiguos era ni más ni menos que el arma viviente con el que el colibrí zurdo destruyó a la Coyolxauhqui y a sus hermanos, los Censon Mimiscoa y los Censo Huitzinahuas, la luna y las estrellas. No te dijo mentiras, en eso fue sincero contigo. Tlacaelel siempre se acomodaba para minimizar el culto de Quetzalcóatl. Por esa razón, la toltequidad ha mandado hacer códices con pajarillos y el original símbolo del agua quemada en el pico del águila, para contrarrestar esa tendencia que el Cihuacóatl quiere imponer. La idea de tu abuelo era el Atl Tlachinoli, la trenza de agua y fuego, que significaba la sangre que alimenta a nuestra madre tierra Tlaltecutli. Y al principio fue una idea muy bien aceptada por Tlacaelel e Izcoatl, pues estaba muy acorde con la mentalidad del pueblo que se quería adoctrinar para hacerlo morir gustoso por sus amos. De hecho, con el tiempo, al Atl Tlachinoli se le fue interpretando como símbolo de la guerra sagrada. Es por eso, por lo que en la cumbre del templo mayor están los adoratorios de Tlaloc, el agua, y el de Huitzilopochtli, el sol y el fuego, alegoría del Atl Tlachinoli, que está en el pico del águila en el símbolo nacional mexica. Ahí, en la cumbre del Coatepetl, será el lugar en el que se derramará la mayor cantidad del líquido sagrado, alimento para nuestra diosa madre tierra, cuando la sangre escurre desde la cima hasta la base en que ella se encuentra. Es difícil de creer que mi abuelo hubiera desarrollado esos mitos con tanta dedicación, cuando lo que buscaba era la destrucción del culto Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli. Acomistli Nezahualcóyotl, el coyote hambriento, el chosno de Nopaltzin y de Axalxóchitl, nieta de Seacatl Topiltzin, tuvo que cometer ese ultraje a nuestras raíces que a esta distancia de tiempo resulta difícil de comprender. Solo debemos recordar que en aquellos tiempos y circunstancias, él era un muchacho perseguido en todo el Semanáhuac por guerreros y mercenarios de Tezosomoc. En ese momento, para él nada importaba más que forjar alianzas con sus tíos Chimalpopoca e Izcoatl y sus primos Moctezuma y Tlacaelel, ya que la alianza que quiso forjar antes con Azcapotzalco no funcionó. Fue cuando consiguió que sus tías se compadecieran de él e intercedieran ante el tirano usurpador para que dejara de perseguirlo y le permitiera vivir en Tenochtitlán y visitar Texcoco. Gracias a que abogaron por él para que retirara la gran recompensa puesta por su cabeza y que levantara la prohibición a toda la nación vasalla para dejarle entrar y protegerlo, tu abuelo pudo permanecer en Tenochtitlán y terminar su entrenamiento como guerrero en el Calmecac. ¿Tezosomoc accedió a esa petición sin ningún problema?, preguntó Moctezuma. El usurpador de Azcapotzalco ya era muy viejo y quizá ya no se acordaba de lo que pasó cuando el bisabuelo de Nezahualcóyotl, Quinantzin, le perdonó la vida muchos años antes a Acohuatzin, padre de Tezosomoc, y lo dejó organizar sus alianzas, todo para que acabara devolviéndole el favor con una traición. Techotlala sucedió a Quinantzin y a Acohuatzin su hijo Tezosomoc, quien continuó el conflicto por el trono supremo de la náhuac hasta su muerte. Por otras causas, como una supuesta afrenta que el hijo de Techotlala, el padre de tu bisabuelo Ixtlilxóchitl, le hizo a Tezosomoc, al devolverle a una hija después de casarse con ella, continuaron vivas las rencillas y se avivó el viejo temor del tirano al saberse usurpador de un trono que no le pertenecía. Cuando Tezosomoc tuvo la suficiente fuerza para enfrentarse a Ixtlilxóchitl, le hizo la guerra hasta que lo asesinó para apropiarse de su reino. Es posible que cuando las tías de tu abuelo hicieran su petición, el monarca sufriera demencia senil y no recordara todas esas cosas, o peor aún, que no recordara que, a un enemigo derrotado,
o al hijo de un enemigo asesinado no se le concede el indulto, pues en el futuro terminará cobrándose la derrota con una venganza. Como sea, Tezosomoc no vivió mucho tiempo después de eso, y cuando murió, su heredero Maxtla empezó a perseguir a mi abuelo de nuevo. Maxtla no era su heredero. Tezosomoc le dejó el reino a su hijo Tayatzin, pero eso no le gustó a su ambicioso hermano menor, y al poco tiempo lo mandó a asesinar para hacerse jurar supremo soberano chichimeca y señor de todo el Semanáhuac. Sí, ya me platicaron esa historia completa, que culminó en la toma de Azcapotzalco por las tropas de mi abuelo, sus primos y tíos, lo que dio origen a la nueva Triple Alianza del Anáhuac. Pero estoy seguro de que no te hablaron de los enigmas de esa historia. Después de eliminar a su hermano Tayatzin, Maxtla continuó en su afán de afianzarse en el poder, y su más importante misión en aquellos tiempos era matar a tu abuelo, ya que sabía que Tezosomoc había traicionado a Techotlala y matado a Ixtlilxóchitl, y que todavía había mucha gente de todas las naciones que recordaban que el trono que él ocupaba no le pertenecía. Sabes que en el Anáhuac la única fuente de legitimidad en el poder procede de la tradición tolteca de Seacatl Topiltzin, por lo que el trono le correspondería al príncipe despojado, tu abuelo Nezahualcóyotl. El nuevo tirano urdió una serie de intrigas para intentar eliminar a su enemigo y futuro dolor de cabeza. Una de las medidas más recordadas fue cuando mandó arrestar al tío de tu abuelo, Chimalpopoca, para usarlo como anzuelo. Los mexicas de Tenochtitlan, en ese entonces, eran una pequeña tribu sometida por 100 años al yugo de Azcapotzalco, y el ardid funcionó. ¿A qué te refieres con eso de los enigmas de esa historia?, preguntó curioso Moctezuma, pues lo que le contaba el viejo sabio eran cosas que ya conocía. Lo que temía Maxtla, con justa razón, era que el joven príncipe, nieto de Quinantzin e hijo de Ixtlilxóchitl, conspirara aliándose con sus primos mexicas y con naciones vasallas de Texcoco. Más aún, que en el futuro esos muchachos se rebelaran a su autoridad y quisieran emanciparse. Mandó arrestar a Chimalpopoca para prender y dar muerte a tu abuelo, aunque no esperaba lo que hizo Yoyontzin cuando se le presentó en su palacio para abogar por su tío encarcelado y decirle que, si lo estaba buscando para matarlo, ahí estaba dispuesto a ponerse en sus manos. ¿Por qué crees que Maxtla no lo mató? Si Yoyontzin le había facilitado tanto esa tarea, ya solo tenía que dar una orden a sus guardias para que lo hicieran. Los tlamantinime pensamos que no fue tan solo un acto de inusual valor el que mostró tu abuelo en esa ocasión, aunque todo el mundo sabe que tuvo muchos más actos de insólita valentía, como años más tarde cuando les declaró una guerra a Tlacaelel y a Ixcóatl, guerra que nunca sucedió, por cierto. Creemos que en esa ocasión con Maxtla en el palacio de Azcapotzalco, Nezahualcóyotl le planteó una especie de alianza como la que después hiciera con Tenochtitlán y Tacuba. Él sabía que, aunque pudiera recuperar su trono algún día, sería muy difícil que el imperio Acolúa Chichimeca Tolteca volviera a tener la hegemonía que tuvo en el pasado. Los tiempos habían cambiado. He encontrado en mis estudios que eso no era nada nuevo. En la antigüedad hubo alianzas entre tres altépetls, como fue el triunvirato de Tula, Culhuacán y Otompan. También los anales hablan de otros triunviratos más antiguos que existieron y que incluso Teotihuacán formó parte de uno de ellos. Lo que los anales no te cuentan es que la disputa entre religiones apenas estaba iniciando y la Mexicáyotl poco a poco iba ganando más adeptos. Desde los tiempos de Xolotl, las disputas habían sido por tierras y poder, no por diferencias religiosas, pero éstas iban tomando fuerza
inclusive entre miembros de la misma familia. En ese momento, tu abuelo pensó que lo más adecuado era crear un imperio más fuerte, con una alianza entre las naciones más poderosas, Azcapotzalco, Texcoco y Tenochtitlán. Maxtla debió dejarlo ir vivo mientras sopesaba la oferta de dividir su poder. Por otro lado, entendió que acabaría legitimándolo al terminar con esa lucha entre parientes descendientes de Xolotl. Por lo visto, Maxtla decidió en muy poco tiempo no dividir su reino, pensando que con las alianzas que ya tenía podría sostenerlo. Tan pronto como Netzahualcóyotl salió de Azcapotzalco, Maxtla preparó sus tropas para eliminar a sus enemigos y a la incipiente Mexicáyotl. No sabemos si fue quien mandó matar a Chimalpopoca, pero estamos seguros de que quería eliminar a Netzahualcóyotl, quien escapó de esa cacería como ya lo había hecho de otras tantas veces. A pesar de que Maxtla pudo lograr que el hermano de tu abuelo lo traicionara, prometiéndole el trono de Texcoco y un tributo leve una vez que le mandara la cabeza de Yoyontzin, el Tlamantini, Huitzihuilitzin, su mentor, supo cuidar y preservar la vida de tu abuelo. Tlacaelel me reveló que fueron Ixcoatl y él quienes mataron a Chimalpopoca, no Maxtla. ¿Hay algún otro misterio en esa historia que no se encuentre en los anales? Claro. Otra cosa que los tlamantinime pensamos es que en esa visita Netzahualcóyotl le propuso a Maxtla abrazar la toltequidad, siendo los dos descendientes de toltecas y del linaje de Topiltzin. Quiso abrirle los ojos y señalarle quién era el verdadero enemigo. Debió haberle propuesto atacar a la Mexicáyotl, que había llegado al Valle del Anáhuac y estaba cobrando fuerza entre los pueblos vecinos y ya había llegado también a los mexicas, quizá a través de la madre de Ixcoatl, quien era una esclava tepaneca sedienta de venganza contra sus antiguos amos Tezozomoc y Maxtla, y como adoradora ferviente de Tezcatlipoca, quería eliminar el linaje de Xolotl y por consecuencia el de Seacatl Topiltzin Quetzalcoatl. Es posible que Netzahualcóyotl hubiera tratado de hacerle ver al rey de Azcapotzalco que ese culto a los dioses malignos destruiría todo a su paso. Maxtla, al parecer, sopesó la propuesta de Yoyontzin y cometió dos errores: rechazarla y dejar que se le escapara vivo tu abuelo. Con el tiempo, tuvo que pagar con su vida esos errores. Moctezuma sonrió por el gusto de oír de nuevo esa historia y corroborar una vez más su veracidad. El resto de ese episodio de la historia del imperio ya la conocía, y para evitar que el viejo sabio se la repitiera, hizo un comentario. Cuentan los anales que mi abuelo pudo cobrar venganza contra el traidor de su hermano y el tirano usurpador, para después fundar la Triple Alianza con Tacuba, en vez de Azcapotzalco, como premio por haber ayudado en esa guerra. Así es, contestó el Tlamantini mientras sonreía. Eso explica por qué primero mi abuelo y después Acapiotzin nos han insistido tanto a Nezahualpili como a mí que es muy importante tener presente la traición. El engaño y la mentira son dos de los bajos procederes que más dominan y envilecen la naturaleza humana, pero a la vez son los más predominantes entre los que experimentamos, al ser más proclives hacia ellos que al amor, el sentimiento que muchos creen erróneamente que es el más importante entre los mortales. Así nos lo dijeron muchas veces en nuestros entrenamientos. Nos aleccionaron desde chicos para reconocer el artificio, la falsedad y la insidia, ya que esos serían nuestros más grandes enemigos cuando nos tocara ejercer el poder. Recuerdo una frase que oía decir a mi abuelo: lo más letal del veneno que contiene la flecha de la traición cuando se nos clava en la espalda es el darnos cuenta de que fue disparada por uno de los seres que más amamos, uno
de los que en más confiamos. Quizá por eso nos dijeron que debíamos dominar ese arte del engaño para vencer al grupo que estaría en contra nuestra. Teníamos que aprender a ser como ellos, o mejores, por no decir peores, en el tema de la mentira y la traición. Entonces, sabes muy bien que esa fue la manera en que tu abuelo pudo burlar a sus perseguidores por mucho tiempo. Yoyonsin fue un experto en disfrazarse y fingir ser lo que no era. Hasta se hizo pasar por otras personas o mandaba a alguien con gran parecido físico cuando sospechaba de celadas que tenían la finalidad de matarlo. Hubo uno al que por desgracia no pudimos salvarle la vida. Los esbirros de su hermano lo decapitaron y le mandaron la cabeza a Maxtla, quien la había pedido, creyendo que era la de Nezahualcóyotl. Me contaron esa historia. Al descubrir que había sido engañado por Yoyonsin una vez más, Maxtla mandó matar al hermano traidor de mi abuelo. Por esa razón me he disfrazado muchas veces, para seguir sus consejos. Muchas veces he salido a las calles como un Macehualtin, para convivir con gente de todos los niveles de la sociedad. Fue una recomendación que me hiciera mi abuelo antes de morir. De seguro te aconsejó eso para que llegaras a dominar ese arte. Los Tlamantinime somos una secta que no puede existir abiertamente. Inspirados en Yoyonsin, tenemos que vivir de forma secreta y comunicarnos en un lenguaje que hacemos pasar como poesía, la flor y el canto. Pero ya tendremos tiempo para hablar en estas semanas que estaremos aquí. Ven, te enseñaré esos monumentos antiguos que nos dejaron nuestros ancestros toltecas. Por el resto de esa fresca tarde, caminaron por los pastos que rodeaban las estructuras que en Xochicalco fueron edificadas por los toltecas. El provecto Tlamantini le enseñó al joven aprendiz los relieves escultóricos de la serpiente emplumada en el talud del basamento de Quetzalcóatl. Al rodearlo, encontraron 8 tallados de la deidad separados entre sí por entrelaces. Frente a los labrados de esas figuras ondulantes adornadas de plumajes y caracoles, el viejo y el muchacho leyeron los glifos y vírgulas que describían fechas y topónimos relativos a ese dios que los toltecas adoraron como un dios único y dual, creador del universo y de todas las cosas que en él existen. Cuando se detuvieron en uno de los lados del basamento, Moctezuma observó los detalles de una figura de un sacerdote que tenía la deformación tabular erecta en la testa, la cual estaba adornada en el relieve con un gran tocado de cabeza de reptil, con largas plumas de quetzal colgando a su espalda. El príncipe azteca esperó paciente el momento en el que el viejo interrumpiera sus explicaciones de lo que leía en los tableros para hacer un comentario. En Teotihuacán he visto muchas evidencias de que sacerdotes de la cultura del sur, llamada maya, convivieron con los antiguos toltecas en sus barrios multiétnicos. Me imagino que este grabado significa que los mayas que ahí vivían también emigraron hacia estas tierras con ellos, ¿verdad? Así es. De otra forma, si no hubieran huido junto con los toltecas, los chichimecas, seguidores de Tezcatlipoca, también hubieran acabado con ellos, contestó el sabio, fijando también su vista en la figura labrada entre los meandros del ofidio, del hombre sentado con las piernas cruzadas, que representaba a un sacerdote maya. Por largo rato siguieron hablando sobre esos temas que apasionaban a Moctezuma y lo emocionaban más si la persona con la que estaba intercambiando opiniones era un sabio de la orden secreta de la toltequidad, y el tema versaba sobre el dios de la dualidad, Ometeotl, y su hijo, Quetzalcóatl, el dios que se hizo hombre para bajar del cielo y vivir entre los mortales de la náhuac, cuando llegó del oriente en tiempos remotos y luego regresó a su tierra,
no sin antes profetizar la fecha exacta del regreso de sus hombres para retomar la posesión de su imperio y así crear las nuevas naciones que él había designado para esta parte del Tlaltílpac. La tarde estaba a punto de caer, por lo que se apuraron a subir algunas plataformas de los templos para ver desde la altura los templos de juego de pelota que construyeron los antiguos en esa urbe. El sabio le señaló a Moctezuma los lugares en donde estaban los drenajes pluviales que llevaban el agua a las cisternas, los temazcalis, la zona restringida para la población común, los fosos defensivos, torres de vigía, las atalayas, los muros altos construidos para la defensa militar, las fortificaciones y también los muros que cubrían y restringían la entrada al sitio, para terminar con los palacios y todo lo que con la vista alcanzaban a observar cuando ya empezaba a pardear. En los días siguientes, después de tomar un opíparo desayuno, visitaron lo que les faltaba de ver en el sitio arqueológico, concentrándose en las cosas que eran interesantes para el muchacho y que tuvieran relación con el dios Quetzalcóatl, como la figura del Creador, una escultura moldeada de arcilla de un hombre barbado, en genuflexión y portando dos serpientes que recorrían su cuerpo desde su entrepierna para entrelazarse en su pecho, lo que hizo que Moctezuma estudiara embelesado cada uno de los detalles de la figura, los 8 mechones de su barba, las 7 guedejas de su pelo que caían por su espalda hasta su cintura, su nariz ganchuda, sus pómulos sobresalientes y sus colmillos curvos de tamaño exagerado. Toda una tarde se dedicaron a revisar las 3 estelas de piedra con forma cúbica, rectangular, talladas en bajorrelieve por sus 4 costados, con representaciones de Quetzalcóatl en diferentes versiones. En una de ellas, un rostro humano emergía de las fauces del mítico reptil. A esos relieves los acompañaban muchos otros como el del Nahui Olin y el glifo del corazón trilobulado que era tan común de encontrar en Teotihuacán, con sus 3 gotas de sangre brotando de él. Pero a Moctezuma le agradó encontrar el rostro del Creador en una de ellas, con sus colmillos curvos exagerados y el símbolo del quincunce en forma de flor en su lengua. En un rato de descanso, en la hora del almuerzo, el Tlamantini le comentó los planes que seguían para los días posteriores. En estos días, estamos por presenciar el paso cenital del Sol sobre nuestra locación aquí en Tlaltílpac. Espero que en tus estudios hayas aprendido todo sobre los movimientos de los planetas y en especial los movimientos del nuestro en su viaje por el firmamento. Sí, maestro, en los Amoscali de Tenochtitlán y de Texcoco he estudiado cuanto he podido acerca de la rotación y la traslación de nuestro planeta. He aprendido acerca de los solsticios y equinoccios, las órbitas de Tlaltílpac y la de la Luna. Entiendo que el Sol traza una órbita con respecto al centro de la galaxia. He estudiado la causa de los eclipses, las constelaciones, las Pléyades, y he visto lo que parece ser otra galaxia vecina, cerca de la constelación de las 5 estrellas, y que se ve con una lente de cristal de los que tallan los cristaleros del sur y le dan una forma cóncava a sus 2 caras para que podamos observar objetos lejanos más de cerca. En el rostro del sabio tolteca se dibujó una sonrisa de euforia contenida. Entonces ya sabrás que debido al ángulo de inclinación de nuestro planeta tiene con respecto a su órbita que hace alrededor del Sol, se provocan las estaciones en el transcurso del año. Ahora mismo, el Sol está a punto de pasar por el cenit en esta latitud. Aquí en Xochicalco, nuestros astrónomos hicieron un arreglo para observar ese fenómeno y tener una herramienta más entre las muchas que tenemos para calibrar nuestros calendarios
así como para anunciar el inicio de la temporada de lluvias y por lo tanto el inicio del ciclo de cosechas. Visto desde aquí, cuando el sol salga exactamente atrás de la cúspide del Popocatépetl, podremos observar el fenómeno del paso cenital. He leído sobre lo que aquí hacen para llevar a cabo la cuenta astronómica del tiempo, pero nunca lo había experimentado en persona. Sé que bajo este suelo hay un sistema de cuevas en el que hay un observatorio astronómico. Me encantará conocerlo. Entonces, ve a tus aposentos y recoge tus cosas, muchacho. Desde esta noche vamos a vivir bajo la tierra. Después de eso, se la pasaron caminando en el sistema de cuevas que se encontraba bajo la superficie del sitio. El sabio y el muchacho se adentraron en esa conspiración de túneles arremolinados al aliento del resplandor rojizo de las llamas, de las teas que se reflejaban en las paredes húmedas de la roca caliza. En el interior del gran recinto oval que servía para la observación cenital de los movimientos del sol en sus evoluciones en el firmamento, el viejo sabio le explicó al joven ávido de aprendizaje cómo era que esos sorprendentes efectos luminosos que hacía el rayo que descendía a las entrañas de la cueva astronómica al atravesar un breve orificio de disco de cerámica puesto en el brocal del observatorio y bajaba a través de una chimenea de piedras acomodadas en forma hexagonal en un tiro excavado en la roca madre. Lograba una proyección lumínica de la imagen del sol en el piso estucado. Les dio a los Tlamantinime la pauta para analizar los movimientos del planeta y los cuerpos celestes, con lo que obtuvieron el poder para controlar ideológicamente a otros pueblos. En esa cámara del observatorio subterráneo, que tenía muros, piso y paredes cubiertos con dibujos de calendarios antiguos en parches de estuco pintados de color café oscuro, el hombre y el príncipe mezclaron los estudios de los fenómenos físicos con charlas sobre la historia de la orden del Toltecayotl, la secta a la que Moctezuma pertenecía y era uno de sus más importantes miembros. Al joven príncipe todavía le sorprendía que todos esos sabios lo consideraran una especie de ser elegido por el destino para llevar a cabo un plan que había sido predispuesto por Dios mismo para preparar las condiciones de su regreso a la náhuac. Habitaron por 2 días en el húmedo y oscuro recinto que servía como observatorio astronómico, bajo gotas de agua que brillaban como lágrimas de vidrio y caían como diamantes. En ese tiempo, el sabio tolteca terminó de transmitirle el conocimiento trascendente que la secta había decidido que era una lección más de las muchas que debía tener en el futuro en su preparación para un encuentro que algún día iba a darse en Choloyán, con el resto de los Tlamantinime, según las instrucciones que había dejado su abuelo Netzahualcoyotl. Al fin llegó el día del paso cenital y por la obturación del conducto que se encontraba encima de sus cabezas, entró la luz que apenas iluminaba el recinto y dibujaba un círculo luminoso en el suelo bajo el tiro hexagonal. En un momento, un haz de luz mucho más intenso penetró por el agujero. El humo de los incensarios de copal era alumbrado por esa cascada de luz. El haz se reflejó en un recipiente que estaba en el piso y que contenía agua, lo cual generó una especie de espejo que reflejaba el rayo de luz. Observaron cómo el reflejo proyectó el haz hacia el techo de la cueva. El círculo luminoso que se dibujó en el techo se movió despacio y poco a poco se acercó al rayo que entraba por el conducto, hasta que su reflejo se alineó con el que entraba. El maestro Tlamantini le explicó a Moctezuma que por unos segundos cualquier columna recta que estuviera allá afuera, en el centro ceremonial, no estaría proyectando su sombra en el suelo,
ya que solo en esos segundos el sol estaría alumbrando en forma vertical sobre ellas. El maestro agregó que por los días siguientes ese rayo podría lograr el mismo efecto antes de que ya no lo lograra hacer hasta fechas un poco más lejanas en el año. Eso ocurriría los días en que el sol se alineara otra vez con la latitud en que estaba ubicado Xochicalco con respecto al ecuador del planeta. Es increíble, murmuró Moctezuma. En la boca de este conducto, allá arriba, los astrónomos ponen filtros hechos de cerámica que tienen diferentes tamaños de orificio para manipular la luz, hacer sus estudios y probar sus teorías. Les falta mucho por aprender. Quizá, con las herramientas que han inventado hasta ahora, no logren descifrar cosas como la naturaleza de la luz o la velocidad en que se traslada entre dos lugares, pero creo que con el tiempo y con experimentos como estos, los humanos iremos descubriendo esos misterios con los que Ometeotl construyó este plano de existencia para que vivamos por un tiempo en Tlaltilpac.